Mis padres, tan parciales, no tenían ni idea de que había renacido. Igual que en mi vida pasada, me metieron un billete de avión en la mano. Ethan, tu hermano y tu prometida están comprometidos. No armes un escándalo. Tus padres te compraron un billete para que te quedes en el extranjero unos años. Puedes volver después de la boda de Julian. En mi vida anterior, dejé que mis padres me convencieran de irme. Pero no pude aceptarlo. Intenté desesperadamente explicarle a mi prometida, Chloe, que yo era a quien ella debía amar. Lloré y me arrodillé, suplicándoles a mis padres que dijeran la verdad y no dejaran que mi hermano, Julian, ocupara mi lugar. Lo único que recibí a cambio fue la indiferencia de Chloe. Incluso mientras agonizaba tras el accidente de coche, habló con frialdad a la enfermera por teléfono. ¿Qué truco estará tramando ahora? Díganle que no arruiné mi boda con Julian. Y ese día, morí en la mesa de operaciones. Vi impotente cómo su fastuosa boda se transmitía en vivo por todo el mundo. Vi a Julian colocar con delicadeza el anillo en el dedo de Chloe y los vi recibir las felicitaciones del mundo. Ya que el destino me ha dado una segunda oportunidad, esta vez no seré un tonto. De acuerdo, iré. Extendí la mano y tomé el billete de avión, con una voz inquietantemente tranquila. Al verme aceptar tan fácilmente, el señor y la señora Miller se quedaron atónitos. Ethan, ¿de verdad aceptas irte? No estarás tramando algo para arruinar la boda de tu hermano, ¿verdad? ¿Arruinarla? ¡Qué chiste! Chloe iba a ser mía, pero mis padres me la arrebataron y se la dieron a mi hermano. Hace más de 20 años, a mi hermano Julian le diagnosticaron leucemia. Sin pensarlo 2 veces, mis padres decidieron tener otro hijo. Así fue como llegué a existir. La sangre de mi cordón umbilical le salvó la vida, pero yo estaba condenada a vivir siempre a su sombra. Como Julian era débil y enfermizo, mis padres lo colmaron de amor. De joven, lo sacrifiqué todo por él. Mi habitación, mis amigos, mi lugar en la final del campeonato. Lo único a lo que me negué a renunciar fue a la chica de la que me enamoré a primera vista, mi primer amor, Chloe Vanderbilt. En su día, había sido la intocable heredera de la fortuna Vanderbilt, pero tras un accidente de coche después de su fiesta de cumpleaños, quedó ciega y abandonada por su familia en una apartada mansión de las afueras. Robé una llave a mis padres sin que se dieran cuenta, y cada día después del colegio, trepaba por el muro para hacerle compañía. Vendré todos los días, prometí. En la oscuridad, mi voz profunda y reconfortante se convirtió en su única salvación. Nunca le dije mi nombre, solo trazaba las palabras en su palma. Ella recorría las teclas del piano a tientas para tocar para mí, y en las noches tormentosas, apretaba mis manos frías contra su corazón para calentarlas. La noche antes de su cirugía para devolverle la vista, besó las yemas de mis dedos y juró, cuando vuelva a ver, serás la primera persona a la que mire, y entonces, por fin podremos estar juntos, ¿de acuerdo? La cirugía duró 12 horas, pero cuando Chloe despertó, la primera persona que vio fue a Julian. Al descubrir que Julian también sentía algo por Chloe, mis padres drogaron mi agua con pastillas para dormir, lo que me hizo dormir todo el día y toda la noche. Luego, mintieron, confirmándole que Julian era quien había estado a su lado todos esos años, permitiéndole robar mi identidad. Chloe nunca sospechó nada. Ella y Julian salieron juntos y finalmente se comprometieron, mostrándose profundamente enamorados. Durante 3 años, intenté explicarle innumerables veces que yo era quien había estado con ella, que yo era a quien se suponía que debía amar, pero nunca me creyó. No hasta el día de mi muerte. Observé a mis padres y la situación me pareció totalmente absurda. Habéis intentado convencerme para que me fuera una y otra vez. Ahora que por fin he accedido, no me creéis. ¿No te parece un poco raro? No era nuestra intención. Claro que es lo mejor que estés dispuesta a ir. Sales para Europa en 2 semanas. Puedes aprovechar ese tiempo para empacar y poner tus asuntos en orden. Temiendo que cambiara de opinión, el señor y la señora Miller añadieron rápidamente algunas instrucciones más antes de marcharse alegremente. Me di la vuelta y regresé a mi habitación. En cuanto cerré la puerta, mi teléfono vibró con un mensaje de Chloe, 8 p.m. esta noche, Grand Yacht, habitación 1908. Me quedé mirando el mensaje, apretando los dedos con fuerza.
En mi vida anterior, me emocioné muchísimo al recibir ese mensaje, pensando que por fin estaba dispuesta a escuchar mi explicación. Pero al llegar, descubrí que me había convocado solo para verla a ella y a Julian juntos en la cama, para obligarme a rendirme definitivamente. Me derrumbé por completo, pero ella simplemente dijo con frialdad, ¿lo entiendes ahora? El único al que amo es a tu hermano. Ahora me da risa pensarlo. Respiré hondo y respondí, a las 8 de la tarde estaré allí. La puerta de la habitación 1908 estaba entreabierta. Dentro, Chloe estaba en brazos de Julian, la habitación estaba impregnada de una atmósfera íntima, con condones usados esparcidos por el suelo. Al verme en la puerta, Chloe dejó escapar un pequeño grito. Julian bajó la cabeza, dejando un rastro de besos en su clavícula. Su voz era suave y sensual cuando dijo, lo llamé a propósito. Quiero que sepa que eres a quien amo, para que deje de tener esas fantasías y acepte que voy a ser su cuñada. Incluso renacida, al ver esto por segunda vez, sentí como si me hubieran apuñalado el corazón, sangrando y en carne viva por un dolor casi insoportable. Pero tenía que acostumbrarme. De ahora en adelante, Chloe sería siempre mi cuñada. Después de lo que pareció una eternidad, abrí los puños, con las palmas llenas de marcas de uñas en forma de media luna, y levanté la vista para ver a Chloe, ya completamente vestida, de pie frente a mí. ¿Lo viste bien? Solo quiero a tu hermano, dijo. Recuerda cuál es tu lugar. Soy tu cuñada. No vuelvas a hacer algo tan desvergonzado. Mi rostro era una máscara inexpresiva. Lo vi, y lo entiendo. Chloe hizo una pausa, aparentemente sorprendida por mi calma. Un instante después, tomó una invitación de la mesita de noche y me la entregó. Julian y yo nos casamos el mes que viene. Espero que puedas estar allí. Acepté la invitación. Allí estaré. Les deseo a ambos una vida llena de felicidad. Chloe me miró fijamente. Frunció ligeramente el ceño. Por alguna razón, me comporté de forma inusualmente sumisa, pero ella no preguntó por qué. Julian le tomó la mano y salieron del hotel. Arrastré mis pesados pies y los seguí. Tenía la cabeza gacha, la mente nublada, cuando oí un grito a mi lado. Al instante, un enorme letrero luminoso del edificio de arriba se desplomó. Por puro instinto, Chloe apartó a Julian de un empujón. Él estaba a salvo. Yo me quedé sola, aplastada bajo el peso del cartel, y me desplomé en un charco de mi propia sangre. Oleadas de agonía me inundaron, desgarrando mis nervios hasta que temblé incontrolablemente. Las lágrimas corrían por mi rostro, nublándome la vista. Lo último que vi fue a ella protegiendo a Julian, y luego cerré los ojos. La chica que una vez solo tuvo ojos para mí se había ido para siempre, y por fin pude dejarla ir de verdad. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en un hospital. Una enfermera que me cambiaba los vendajes parecía visiblemente aliviada de que estuviera despierta. Has estado inconsciente durante 2 días. Me alegra verte despierta. ¿Cómo te sientes? Tu hermano se desmayó del susto cuando te trajo. Tus padres y tu cuñada están con él en la habitación de al lado. Puedo ir a buscarlas. Mis pestañas aletearon y negué con la cabeza. No, gracias. No querrían verme, y yo no quiero verlos. Un destello de lástima cruzó los ojos de la enfermera antes de salir de la habitación. Podía oír claramente a 2 enfermeras susurrando fuera de mi puerta. Son hermanos. Pero el menor está en la UCI tras una hemorragia masiva, y su familia ni siquiera se ha molestado en ir a verlo. Han pasado los 2 últimos días pendientes del mayor, que se desmayó del susto. No han venido ni una sola vez. Oí que la cuñada es la directora ejecutiva de la corporación Vanderbilt. El hermano mayor se casó con una mujer adinerada, así que supongo que es normal que ignoren al otro. Pero ella lo adora. ¿Verdad? Ha estado a su lado constantemente, dándole ella misma la medicina y la sopa. Incluso contrató a una terapeuta jubilada para ayudarle con su ansiedad, y le llueven regalos en la habitación. Me quedé inexpresiva. Estaba acostumbrada a esto. Esa tarde, el médico me llamó para una revisión de seguimiento. Sin nadie que me ayudara, tuve que obligar a mi débil cuerpo a levantarme de la cama por mí misma. Al pasar por la habitación contigua,
vi a mis padres y a Chloe reunidos alrededor de la cama de Julian, mimándolo con cariño. El señor Miller le acomodaba la manta mientras la señora Miller pelaba uvas y se las daba. Una dulce sonrisa se dibujó en los labios de Julian mientras decía con dulzura: «Mamá, papá, me han estado cuidando todo este tiempo y ni siquiera han visto a Ethan. Ya estoy lleno. ¿Por qué no le llevan el resto de esta sopa de pescado? Está muy mal herido. Necesita fortalecerse. Oh, no te preocupes por él. Sobreviviría en cualquier parte», dijo el señor Miller con desdén. «Tu madre se pasó toda la noche preparando esta sopa. Sería un desperdicio para él». La señora Miller asintió en señal de aprobación. Chloe le apartó suavemente el pelo de la frente, con los ojos llenos de cariño. «El médico dijo que te desmayaste por el estrés y la preocupación. Siempre ha sido tan frío e insensible, sin importarle vuestros sentimientos como hermanos. Incluso tiene intenciones con su propia cuñada. ¿Para qué te molestas con él?». Al oír su gélida evaluación sobre mí, solté una risa amarga y autocrítica. He sido alérgica al marisco toda mi vida, pero como es el plato favorito de Julian, lo comíamos casi siempre. No podía probar nada de eso, subsistía a base de arroz blanco y verduras, y mis padres me regañaban por ser tan quisquilloso con la comida. En público, Julian siempre fingía ser un hermano mayor cariñoso. Pero cuando estábamos solos, se burlaba de mi sin piedad, a veces incluso llegando a pegarme puñetazos y patadas. Después, corría llorando hacia nuestros padres, tergiversando la historia para hacerme quedar como la mala. Sin siquiera preguntarme mi versión, me castigaban obligándome a arrodillarme bajo la lluvia toda la noche. Después de eso, aprendí a mantenerme alejada, dejándole hacer lo que quisiera. En mi vida anterior, Chloe era lo único por lo que luchaba, y mira cómo terminó. Esta vez, solo quiero vivir mi propia vida. Basta de pelear, basta de competir y basta de amar. Terminé mis exámenes sola y fui a la farmacia con mi receta. Estaba en el edificio de al otro lado de un pequeño jardín. Al pasar junto a una fuente, alguien me bloqueó el paso. Levanté la vista y vi a Julian. «¿Ya estás de pie?». «Supongo que al final no te lastimaste tanto», dijo con sorna. «Déjame que te lo aclare. Papá y mamá me apoyan. Aunque le digas la verdad a Chloe, que tú estabas con ella, que eres a quien se supone que debe amar, no servirá de nada. Mejor ahórrate el esfuerzo». Respondí a sus burlas con una expresión impasible. «No te preocupes. He terminado con Chloe. Puedes tener todo lo que quieras. Te lo daré todo». Julian, acostumbrado a mi sumisión, parecía aún más satisfecho. «¿Crees que necesito que me des algo?». «Ya tengo todo lo que he querido. Solo sirves para recoger las sobras. Jamás me vencerás». No tenía ganas de hablar con él e intenté esquivarlo. Al ver que me marchaba, Julian frunció el ceño y estaba a punto de decir algo más cuando una figura familiar apareció al final del pasillo. Una idea le cruzó la mente. Me agarró del brazo y me arrastró con él mientras saltaba a la fuente. Ninguno de los dos sabíamos nadar. Nos debatíamos en el agua, gritando pidiendo auxilio. El impacto reabrió mis heridas, y el agua se tiñó de rojo a mi alrededor. Me ahogué cuando el agua helada me llenó la nariz y los pulmones, tosiendo violentamente. El dolor era tan intenso que ya no tenía fuerzas para luchar, y mi cuerpo empezó a hundirse. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, vi a Chloe corriendo hacia nosotros y zambulléndose. Nadó a mi lado sin siquiera mirarme, sin ofrecerme la mano, y llevó a Julian hasta el borde de la fuente. Julian, con los ojos enrojecidos, la abrazó. Me miró, mientras yo seguía luchando en el agua, y fingió pánico. Ethan me empujó sin querer. «Chloe, sabes que es mi único hermano. Por favor, ¿puedes sacarlo?». Al oír esto, el rostro de Chloe se volvió gélido mientras me miraba desde el agua. Julian dejó de defenderlo. «Obviamente intentó matarte y luego se lanzó al agua para hacerse la víctima. Ya que se niega a aprender la lección, que se quede ahí dentro a calmarse». Cada una de sus palabras me dolía en el alma. Sentía la cara azul, un zumbido me zumbaba en los oídos y me faltaban las fuerzas. Perdí la consciencia, el mundo se me nubló. Los vi alejarse y luego todo se volvió negro.
No sé cuánto tiempo pasó, pero una ráfaga de aire frío me despertó de golpe. Temblando, abrí los ojos y vi al señor y la señora Miller de pie frente a mí, con el rostro enrojecido. ¿Han perdido la cabeza? ¿Cómo se atreven a empujar a Julian al agua? ¿Acaso intentaban matarlo para ocupar su lugar con Chloe? Les diré algo, mientras su padre y yo vivamos, eso jamás sucederá. Nunca han sido ni la mitad de hombre que su hermano. No te mereces a Chloe, y te sugiero que lo aceptes y dejes de lado esas patéticas ilusiones. Sus palabras furiosas me helaron la sangre y mis ojos se llenaron de desesperación. Todo el dolor que había reprimido durante años finalmente estalló. Yo no la merezco, ¿y él sí? Si no le hubieras mentido, ni siquiera lo habría mirado. Me robaste lo que era mío y se lo diste a él. ¿No tienes vergüenza? Al verme replicar, la señora Miller enrojeció de rabia. El señor Miller levantó la mano y me abofeteó con fuerza. Mocoso desagradecido. Somos tus padres. Te dimos la vida y todo lo que tienes. Podemos quitártelo todo y dárselo a tu hermano si queremos. ¿Qué derecho tienes a quejarte? Si vuelves a atreverte a decir la verdad, te... Antes de que pudiera terminar su amenaza, la puerta se abrió de golpe. Chloe entró frunciendo el ceño. ¿Qué verdad? Sorprendidos por su repentina aparición, mis padres comenzaron a tartamudear. Solo estábamos dándole una lección a este desagradecido. Intentamos que nos diga la verdad sobre por qué empujó a Julian al agua. Sí, así es. Se niega a confesar, y tu tía y yo ya no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer con él. Intercambiaron una mirada, acordando tácitamente cambiar de tema. Chloe no preguntó nada. Su mirada se posó en mí, fría como el hielo. Si no admite lo que hizo, enciérrenlo en la morgue del hospital. Déjenlo salir cuando esté listo para confesar. Mis padres pensaron que era una idea excelente e inmediatamente llamaron a seguridad para que me llevaran. Me agarré la mejilla, que me ardía e hinchaba, tenía los ojos hundidos y entumecidos. Sabía que resistirme solo me acarrearía un castigo peor, así que no me resistí cuando me llevaron. El frío penetrante y siniestro de la morgue me envolvió. Lo único que pude hacer fue abrazar mi cuerpo tembloroso y estremecerme. Aturdida, mi mente divagó hacia la antigua mansión Vanderbilt, a las noches tormentosas en las que Chloe y yo nos acurrucábamos juntas para protegernos del calor de los truenos y relámpagos. Le daba mi chaqueta y ella me apretaba la mano con fuerza, acurrucada contra mí, susurrándome una y otra vez: «Estoy aquí, no tengas miedo». Los dulces recuerdos se mezclaban con la fría realidad, atormentándome. El tiempo transcurría, hambriento y helado. Empecé a perder la conciencia. Entonces se abrió la puerta. Chloe entró, con el rostro inexpresivo y la mirada penetrante. «Llevas aquí un día y una noche. ¿Has aprendido la lección?» Me equivoqué por completo. Logré susurrar con voz ronca, con el cuerpo hecho un ovillo. Al ver la expresión de satisfacción en su rostro, me levanté tambaleándome y salí. Me equivoqué, me susurré, me equivoqué al creer sus promesas, me equivoqué al enamorarme de ella. Tras salir del hospital, fui a casa y me deshice de todo lo relacionado con Chloe. Los diarios y las cartas de amor de mi adolescencia, las fotos que había guardado en secreto, los regalos que compré pero nunca le di, las sorpresas que había planeado. Una vez soñé con compartir con ella la historia de mi amor secreto cuando por fin estuviéramos juntos. Pero ahora sabía que eso jamás sucedería. Estas cosas eran inservibles. Las tiré todas a la basura. Al darme la vuelta, vi a Chloe dejando a Julian. Echó un vistazo a las bolsas de basura y luego su mirada se posó en mí, tan fría y distante como siempre. Julian también vio las bolsas. Le tomó la mano deliberadamente y sonrió. «Chloe, parece que Ethan por fin ha aprendido la lección. No creo que te moleste más. Al fin y al cabo, sigue siendo mi hermano. Intenta no ser tan dura con él». Chloe me miró con expresión distante. Siempre soy fría con la gente que no me cae bien. No puedo fingir lo contrario. Escuché en silencio, no dije nada y respiré hondo para tragar el nudo en la garganta antes de regresar a mi habitación. Al día siguiente era la fiesta de cumpleaños de Julian.
El gran salón estaba repleto de invitados, cuyas conversaciones resonaban en el espacio. La señorita Vanderbilt ha organizado una fiesta magnífica para su prometido. Me han dicho que las flores llegaron en avión desde Europa esta mañana, y que están planeando un espectáculo de fuegos artificiales de 3 días para celebrarlo. Ese traje y ese reloj que lleva el señor Miller deben valer una fortuna. Oí que la señorita Vanderbilt se los compró en una subasta de Sotheby's. No escatima en gastos para hacerlo feliz. Casarse con ella fue la mejor suerte que le pudo haber pasado. La familia Miller tiene el futuro asegurado. Es una lástima lo del hermano menor. Es una bomba de relojería, siempre babeando por su propia cuñada. ¡Qué descarado! Ya lo sé, son hermanos, pero no se compara con Julian en nada. No es tan guapo ni encantador, y está obsesionado con la señorita Vanderbilt. El hombre no tiene moral. Si yo tuviera un hijo que trajera semejante vergüenza a la familia, lo habría echado de casa hace mucho tiempo. El señor y la señora Miller son demasiado amables. Al escuchar sus chismes, mi corazón se convirtió en un mar muerto y silencioso. Me senté en un rincón como un fantasma, esperando que nadie me notara. No muy lejos, mis padres y Chloe rodeaban a Julian, el centro de atención. Le acomodaban el traje, le servían bebidas y encendían las velas de su pastel, cantándole el cumpleaños feliz con sonrisas radiantes. Al ver su alegre celebración, recordé mis propios cumpleaños. Julian siempre encontraba una excusa para llevarse a nuestros padres de paseo, dejándome sola para soplar las velas. Durante esos años con Chloe, ella siempre estaba ahí para pedir un deseo y comer pastel conmigo. Me hacía regalos. Creía que jamás volvería a sentirme solo. Pero aquella calidez fugaz, aquel breve instante de sentirme querido, se había desvanecido por completo, y ya no lo añoraba. En medio del ambiente festivo, Julian cerró los ojos y pidió un deseo. Luego llegaron los regalos. Los abrió uno a uno, bolsos de diseñador, joyas exquisitas, relojes de lujo. Una sonrisa se dibujó en su rostro durante todo el tiempo. Los 2 últimos regalos, de mis padres y de Chloe, causaron gran revuelo al ser anunciados. Mi esposa y yo lo hemos meditado mucho, declaró el señor Miller, y hemos decidido nombrar a Julian heredero oficial de la corporación Miller, quien heredará todos los bienes familiares. Mi regalo para Julian, anunció Chloe, es el 50% de las acciones de la corporación Vanderbilt, junto con los anillos de boda, verdaderas joyas de la familia Vanderbilt. Mi abuela me dijo que cualquier pareja que lleve estos anillos está destinada a una vida de felicidad juntos. Julian, eres el único hombre con el que quiero casarme. Gracias por elegirme. Ante la mirada de todos, Julian deslizó el anillo en el dedo de Chloe, la atrajo hacia sí y la besó. El salón estalló en aplausos y vítores. Yo observaba desde las sombras, con el corazón oprimido y apesadumbrado. Clavé las uñas en las palmas de las manos, desesperado por irme, pero la voz de Julian me detuvo. Ethan, ¿y tu regalo? ¿Cuándo pensabas dármelo? De repente, todas las miradas se posaron en mí. Me quedé paralizado, luego avancé y le entregué el regalo que había preparado. Julian empezó a desenvolverlo con una sonrisa burlona, listo para soltar algún comentario sarcástico. Pero Chloe, que estaba a su lado, se puso rígida de repente. Sus ojos se clavaron en mi muñeca. ¿Por qué llevas ese reloj?, preguntó. Levanté la vista, encontrándome con su mirada incrédula, e instintivamente me toqué la muñeca. Cuando Chloe se quedó ciega, sabía que no podía verme, pero siempre me aseguraba de verme lo mejor posible cuando la visitaba. A menudo usaba este reloj. Cada vez que me tomaba de la mano, sus dedos recorrían su forma y me pedía que le describiera las piedras preciosas engastadas. Al no responder, me agarró la muñeca con voz aguda y urgente. Respóndeme. ¿Por qué llevas este reloj? ¿Quién eres? Nunca imaginé que no reconocería mi rostro, pero sí mi reloj. Un torbellino de emociones encontradas me invadió. Iba a hablar, pero Julian me interrumpió. Ethan, ¿por qué tomaste mi reloj sin permiso? Se acercó a grandes zancadas e intentó arrancármelo de la muñeca. Sus uñas se clavaron en mi piel y me hicieron sangrar. Gemí de dolor e intenté retirar la mano bruscamente, pero él aprovechó el movimiento para retroceder aparatosamente. La expresión de Chloe se endureció al instante.
Corrió a sujetar a Julian y luego se volvió hacia mí con una mirada de puro desprecio. Ya veo. Así que robaste el reloj de Julian, y cuando te pillaron, lo atacaste. Ethan, eres repugnante. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que le había creído sin darme la oportunidad de explicarme. Levanté mi mano sangrante, con la voz cargada de un dolor y una desesperación que no podía ocultar. Si recuerdas también este reloj, ¿no te has dado cuenta de que, desde que recuperaste la vista, no has visto a Julian usarlo ni una sola vez? Eso es porque ni siquiera sabía que existía. No es quien crees que es. Antes de que pudiera terminar mi súplica desesperada, el señor Miller me abofeteó. Perdí la vista y tropecé hacia atrás, chocando contra la imponente pirámide de copas de champán. Cientos de copas se hicieron añicos sobre mí, empapándome de champán. Caí al suelo con fuerza, mi cuerpo cubierto de moretones y sangre. La señora Miller se acercó a grandes zancadas, con el rostro adusto, y me vertió una copa de vino tinto en la cabeza. Su voz era aguda. Julian no lo usaba porque estaba dañado y tuvieron que enviarlo a reparar. El mayordomo lo recogió y ya aprovechaste la primera oportunidad para robarlo y fingir que era tuyo. Armar un escándalo en casa es una cosa, pero hacerlo en público, el día del cumpleaños de tu hermano, no ha traído más que vergüenza a esta familia. El señor Miller añadió, ese reloj era la posesión más preciada de tu abuelo. Se lo dejó a Julian, mi querido hijo. ¿Cómo podía ser tuyo? Sus mentiras coordinadas convencieron al instante a Chloe de que decían la verdad. Consoló a un angustiado Julian, limpiándole suavemente una mancha de la mejilla. Luego se acercó a mí, se arrodilló y tomó mi muñeca magullada entre sus manos. Quitó el reloj. Limpió cuidadosamente la sangre con su pañuelo y se lo colocó en la muñeca a Julian con una mirada de profunda ternura. Julian, dijo con voz firme. Este reloj guarda el amor que tu abuelo te tenía y todos nuestros recuerdos de los últimos 5 años. No permitiré que nadie lo profane. Luego se volvió hacia mi padre, con la voz gélida. Señor Miller, por robar propiedad familiar, por semejante falta de carácter. ¿Acaso la familia Miller no tiene normas para este tipo de cosas? El señor Miller asintió con entusiasmo e inmediatamente mandó traer un látigo. Él mismo lo sostuvo. Según las normas de nuestra familia, un crimen como este merece 50 latigazos. He fallado como padre y pido disculpas por este disturbio. Hoy, disciplinaré a mi hijo desagradecido delante de todos ustedes para restaurar el honor de nuestra familia. Dicho esto, alzó el látigo y lo azotó con fuerza sobre mi espalda. El látigo crujió, desgarrando mi piel. Mi cuerpo se convulsionó. La sangre brotó a borbotones, empapando mi camisa. El dolor era tan intenso que apenas podía pensar, pero logré articular algunas palabras entrecortadas. No lo robé. El reloj es mío. Me lo regaló mi abuelo. Chloe me observó retorcerme en un charco de mi propia sangre sin la menor piedad. Julian le tapó los ojos y se la llevó. Mientras veía desaparecer sus figuras, cerré los ojos, llenos de sangre. Me mordí el labio hasta sentir el sabor de la sangre y reprimí cualquier gemido de dolor. Cuando terminó, mis padres se marcharon sin mirar atrás. Los demás invitados y el personal salieron poco a poco, algunos riéndose disimuladamente. Nadie me ayudó. Yacía postrada en el frío suelo mientras las luces se apagaban una a una, hasta que me quedé completamente sola en la oscuridad. No fue hasta el amanecer del día siguiente que recuperé las fuerzas suficientes para ir al hospital a que me curaran las heridas. El médico se quedó visiblemente impactado al ver el estado de mi espalda. Le llevó 3 horas solo limpiar y vendar todo. Estaba empapada en sudor frío por el dolor, con las uñas rotas de tanto apretar los puños, pero lo soporté. Pasé 2 días recuperándome en el hospital mientras mis heridas comenzaban a cicatrizar lentamente. Durante ese tiempo, Julian me mandó un montón de mensajes burlones. Mamá y papá acordaron convertir tu antigua habitación en una habitación infantil para cuando Chloe y yo tengamos hijos. ¿Cuándo vas a venir a recoger tus cosas de ahí? Hoy fui a comprar el vestido de novia con Chloe. Me gustaron algunos, así que se los compré todos. Me dolían muchísimo los pies de tanto probarme zapatos, y ella se sintió tan mal que me dio un masaje en las piernas. También me mandó fotos. Observé la forma en que Chloe miraba a Julian, con los ojos llenos de amor,
y no sentí más que un entumecimiento sordo. Nunca respondí. Una vez que me recuperé lo suficiente, volví a casa y empecé a empacar. Me quedé solo con lo indispensable y tiré todo lo demás. Nuestro mayordomo vio lo que hacía y se me acercó tímidamente. Joven Ethan, el señor Julian dice que debería llevar sus cosas al sótano. La iluminación no es muy buena, pero hay mucho espacio. No tienes que tirar todo esto. Miré a mi alrededor en la habitación vacía, con voz monótona. Está bien. Ya no lo necesito. Tíralo a la basura. Me voy del país pronto y no pienso volver. El mayordomo la miró fijamente, con un destello de sorpresa en los ojos. No va a volver. Antes de que pudiera terminar la frase, Chloe abrió la puerta de golpe. ¿Quién se va y no vuelve? El mayordomo iba a responder cuando Julian salió de su habitación. Has llegado temprano. Ni siquiera estoy listo todavía. Chloe nos ignoró tanto a mí como al mayordomo. Se dirigió directamente a Julian y le dio un golpecito juguetón en la nariz. Tómate tu tiempo. Puedo esperar. Nunca consigo que me quede bien esta pajarita, y tú eres tan bueno. ¿Me ayudas? Desaparecieron de nuevo en su habitación, riendo, y cerraron la puerta tras ellos. Aparté la mirada y cerré la maleta en silencio. El resto del día, Chloe y Julian fueron inseparables. Ella le preparó el desayuno, dejándolo que la abrazara mientras le daba de comer bocado a bocado. Vieron películas juntos y ella le señaló todos los detalles ocultos. Lo atrajo al balcón para besarlo largamente, dejando a propósito marcas de lápiz labial en su cuello. Sus ojos reflejaban un amor que parecía infinito. El personal de la casa, al verlos, cuchicheaba entre sí. El señor Julian y la señorita Vanderbilt están tan enamorados. Ni siquiera están casados, pero son como recién casados, inseparables. El señor Julian ha sido consentido toda su vida, pero es tan dulce. Después de casarse con la señorita Vanderbilt, que lo adora, será aún más mimado. ¡Qué suerte tiene! El pobre Ethan, en cambio, descuidó su vida por completo y la única persona de la que se enamora resulta ser su cuñada. Menuda mala suerte para dos hermanos. Al oír sus comentarios a través de la puerta, bajé la mirada. Solía preguntarme por qué tenía que ser así, pero tras morir una vez, por fin lo entendí. Si tienes que luchar por algo, es que nunca te perteneció del todo. Eso aplica tanto a la familia como al amor, así que ya no me aferro más. Solo quiero salir de aquí y no volver a caer en este lío. A la hora de la cena, una empleada nos informó que mis padres habían reservado un salón privado en Hillside Manor para cenar. Intenté poner una excusa para no ir, pero Julian me obligó a sentarme en el asiento trasero del coche. De camino, Chloe no le quitaba ojo de encima a Julian, respondiendo con entusiasmo a todo lo que decía. Chloe, después de la boda, ¿vamos de luna de miel a Europa? Podemos ver la aurora boreal, ir a la semana de la moda. Te voy a sacar muchísimas fotos. Voy a poner nuestras fotos de fondo de pantalla en tu móvil, tu portátil, tu tableta, una diferente en cada uno. Vale, respondió ella, y yo me apuntaré a unas clases de fotografía para poder capturar nuestros momentos más felices a la perfección. Las imprimiré y las colgaré por toda mi oficina y mi estudio, así, cuando te extrañe, solo tengo que mirar hacia arriba y ver tu rostro. Más te vale. Y cuando tengamos hijos, podremos enseñarles los álbumes. Un chico, obviamente, sería tan alto y guapo como yo, pero una chica, sin duda debería parecerse a ti. Charlaban animadamente, olvidándose por completo de que yo estaba allí. Me limité a mirar en silencio por la ventana. El día que operaron a Chloe, mientras yo estaba inconsciente por las pastillas para dormir, tuve un sueño. En él, fui la primera persona que vio al despertar, y desde ese momento, no tuvo ojos para nadie más. Siempre estuvo a mi lado, planeando sorpresas, llevándome a citas para que conociera el mundo. Me arrodillé y le propuse matrimonio. La tomé de la mano mientras caminábamos hacia el altar y nos tomamos una foto familiar con nuestro hijo en brazos. En mi sueño, tenía a alguien que me amaba de verdad. Tenía mi propia familia. Pero al despertar, todo había desaparecido. Luché por ella con todas mis fuerzas, solo para terminar muriendo miserablemente.
Estaba absorto en mis pensamientos cuando el chirrido de los neumáticos me devolvió bruscamente a la realidad. Levanté la vista justo a tiempo para ver un deportivo, con los frenos aparentemente destrozados, que se dirigía directamente hacia nosotros. Se oyó un estruendo ensordecedor cuando nuestro coche se estrelló contra el pilar del puente. El impacto fue como si me hubiera destrozado todos los huesos. La sangre me brotaba de los cortes en la frente, los brazos y las piernas. Un dolor abrasador me atravesaba, tan intenso que ni siquiera podía respirar. Forcé mis ojos, manchados de sangre, a abrirlos y vi a Julian ayudando a una Chloe temblando y aterrorizada a salir del coche. Las puertas estaban destrozadas y las llamas empezaban a lamer el maletero. Me mordí el labio, el dolor agudo me ayudaba a mantenerme consciente mientras arrastraba mi cuerpo maltrecho hacia la puerta del copiloto. Cada paso que daba dejaba un rastro de sangre en los asientos. Apenas había logrado arrastrarme unos metros lejos del coche cuando explotó detrás de mí. La explosión me lanzó al suelo. Contemplando el infierno, se me heló la sangre. Si hubiera tardado unos segundos más, si el choque me hubiera dejado inconsciente, habría muerto en un accidente de coche otra vez. Habían pasado 5 minutos desde el choque hasta que logré escapar, y durante todo ese tiempo, Chloe ni siquiera me miró. Aunque Julian estaba sano y salvo, la idea de volver por mí nunca pareció pasarle por la cabeza. Al ver a Julian abrazándola y susurrándole palabras de consuelo, una sonrisa cansada y amarga se dibujó en mis labios. Estaba agotada. Sentía los párpados pesados como plomo. Entre la bruma, oí sirenas y la voz urgente de un paramédico. El joven Miller está en estado crítico. Ha perdido mucha sangre y está inconsciente. Señorita Vanderbilt, tenemos que operarlo de inmediato, o podría no sobrevivir. No me importa lo que le pase. Solo quiero que Julian esté bien. Él también está herido. Tienes que ayudarlo primero. Al oír esa voz familiar, logré entreabrir los ojos y vi el rostro angustiado y preocupado de Chloe. Mis padres llegaron entonces, corriendo al lado de Julian y secándole las lágrimas. Primero, salvar a Julian. Lo hemos criado desde que nació. Si le pasara algo, ¿cómo podríamos seguir adelante? Somos sus tutores legales. Si le pasara algo a Ethan, no responsabilizaremos al hospital. Olvídense de él. La seguridad de Julian es lo único que importa. Al oírlos elegir a Julian sin dudarlo un instante, la última chispa de esperanza en mi corazón se apagó. Una oscuridad infinita me envolvió, arrastrándome a un abismo. La misma impotencia y pánico que sentí antes de morir la primera vez me invadieron de nuevo. Nunca pensé que volvería a despertar. El olor antiséptico me inundó las fosas nasales y tardé mucho en recobrar el sentido. Un médico me estaba tomando los signos vitales. Su voz denotaba alivio. Estuvimos en cirugía más de 10 horas. Casi te perdemos. Es un milagro que estés despierto. Mis ojos parpadearon. Gracias, dije con voz ronca, por salvarme la vida. El médico asintió y luego me miró, dudando. ¿Las personas que te trajeron ese día eran tus padres? Mis labios se entreabrieron, pero no me salieron las palabras. No dije nada. Al ver mi expresión, el médico suspiró y no insistió. Durante los 2 días siguientes, estuve sola en esa habitación del hospital. Nadie vino a visitarme. Mis padres solo aparecieron el día que me dieron el alta, no para ver cómo estaba, sino para recordármelo. La boda de tu hermano es mañana. Ya que aceptaste irte, asegúrate de haberte marchado antes de la ceremonia. Asentí ante su tono pragmático. Al ver que obedecía, sus expresiones se suavizaron un poco. Hazte a un lado por la felicidad de tu hermano. Una vez que se hayan establecido y tengan hijos, te traeremos de vuelta a casa. Ya te hemos transferido el dinero a tu cuenta. Cuídate. Dicho esto, se apresuraron a atender a Julian. Los vi marcharse, luego saqué el billete de avión a Londres del bolsillo y lo hice trizas. Saqué el móvil y reservé un vuelo de ida a Australia. Les daría lo que querían. Haría felices a todos, pero lo haría desapareciendo de sus vidas por completo, sin que jamás me encontraran. Tras salir del hospital, fui a un abogado y redacté un acuerdo de ruptura de vínculos parentales. Firmé el documento y lo guardé en una cajita.
junto con el acuerdo, metí una vieja cinta de casete, una grabación que había hecho en secreto de Chloe contándome historias en la mansión. Había intentado que la escuchara incontables veces, pero nunca me dedicó ni un minuto. Como me iba para siempre, era hora de deshacerme de ella. Me daba igual si lo escuchaba o no. Iba a desaparecer y nadie me encontraría jamás. El ruido de los preparativos de la boda en la planta baja me mantuvo despierto casi toda la noche. Me desperté temprano, desayuné rápido y metí la maleta en el maletero. Justo cuando iba a arrancar, llegó la caravana de coches de la boda. Vi bajar a Chloe, radiante con su vestido blanco. Le hice un leve gesto de asentimiento. Por primera y última vez, la llamé cuñada. Pareció desconcertada por un instante. Su mirada se dirigió fugazmente a mi coche y frunció el ceño. No hace falta que vengas a la boda hoy. Es mejor que te quedes en casa. Sabía que temían que armara un escándalo. Negué con la cabeza y le entregué la caja que había preparado. Mi voz era firme. No iré a la boda y no te molestaré más. Felicidades por tu matrimonio. Adiós. Dicho esto, me di la vuelta, entré en el coche y cerré la puerta. Chloe me observó mientras arrancaba el motor, de repente, su corazón latía con fuerza. Sintió el impulso de gritar, de preguntarme a dónde iba. Pero antes de que pudiera hablar, Julian, elegante con su smoking, apareció a su lado. Chloe, estás preciosa. Por el retrovisor, la vi lanzar la caja a una asistente antes de girarse con una sonrisa para que Julian la alzara en brazos. Cuando el coche arrancó, bajé la ventanilla y tiré el móvil al pavimento. A partir de ese día, el viejo Ethan había muerto. Un nuevo yo tendría un nuevo futuro. Mientras el avión ascendía lentamente, miraba por la ventana, absorto en mis pensamientos. Observaba cómo el familiar horizonte de Nueva York se alejaba bajo mis pies, sin sentir ni una pizca de nostalgia, sino una profunda sensación de alivio. Por fin abandonaba el lugar que se suponía que debía llamar hogar. Desde niño quise irme. Incluso entonces, era muy consciente del favoritismo descarado de mis padres. En todos los aspectos de nuestra vida, el señor y la señora Miller me trataban como a un extraño en su propia casa. Incluso llegué a preguntarme si no era su hijo biológico, si por eso me trataban de forma tan diferente. Pero la verdad era que sí era su hijo. Era el hermano de Julian. Y ese hecho fue, de alguna manera, aún más devastador. La única explicación posible era que simplemente no me querían. Por eso nos trataban de forma tan diferente. Mi mera existencia era un medio para un fin, salvar a Julian. A veces me preguntaba si siquiera habría nacido si él no hubiera necesitado la sangre de mi cordón umbilical. Y en cuanto a Chloe, pensé que sería mi salvación. Era la persona más bondadosa que jamás había conocido, la única que me había demostrado un cariño genuino. Me gustaba incluso antes de su accidente, pero no fue su estatus ni su apellido lo que me cautivó. Fue su sinceridad, la forma tan especial en que me cuidaba, lo que me enamoró perdidamente. Pero ahora estaba completamente convencida de que Julian había estado con ella. Por más que intenté explicárselo, demostrarle que era yo, no me creía. El avión entró en una zona de turbulencias, y el leve movimiento le produjo una punzada de dolor en las heridas que aún sufría del accidente de coche. Inspiré profundamente. Mis heridas estaban casi curadas, pero desde que Julian me empujó a la fuente, era extremadamente sensible al frío. Incluso en un día nublado, un frío intenso me calaba hasta los huesos. Me arropé mejor con la fina manta del avión, pero no sirvió de mucho para protegerme del frío que parecía emanar de mi interior. Estaba a punto de pedirle otra manta a la azafata cuando la mujer sentada a mi lado me ofreció la suya. Me detuve, sorprendida. No lo necesito. Tómalo tú, dijo. Su voz era suave pero fría, y su blusa blanca impecable le daba un aire serio. Llevaba una mascarilla, así que no pude verle bien los rasgos, pero sus ojos eran de una belleza deslumbrante, casi inquietante. Gracias, dije, aceptando la manta. Me puse la segunda sobre los hombros e inmediatamente sentí más calor. El cansancio me estaba pasando factura y empecé a sentirme somnoliento. Damas y caballeros, iniciaremos el descenso final y esperamos aterrizar en el aeropuerto de Sydney en aproximadamente 30 minutos,
La voz clara por el intercomunicador me despertó poco a poco. Me di cuenta de repente de que había dormido casi 2 horas. Tenía la espalda y las piernas rígidas. Media hora después, tenía mi maleta y miré la hora en el móvil. Aterrizamos un poco antes de lo previsto. Eché un vistazo a la pantalla de notificaciones vacía, una imagen familiar. Si desapareciera sin dejar rastro, dudaba que alguien lo notara, y mucho menos que le importara. Ahora que estaba en un lugar nuevo, quería romper todo vínculo con mi pasado. La gente, los acontecimientos, lo dejaba todo atrás. La arquitectura desconocida, los rostros diversos entre la multitud, las miradas amables de los desconocidos, todo se sentía refrescantemente nuevo. Esto era un mundo aparte de las calles donde crecí, pero no tenía miedo. Por primera vez, me sentía ilusionada con el futuro. Arrastré mi equipaje hasta la acera y comprobé la dirección que me había enviado mi nuevo casero. No estaba lejos, pero con mis maletas, un coche era la opción más fácil. Abrí Uber y pedí un viaje. El conductor llegó en menos de 5 minutos. Era un hombre corpulento con un tatuaje colorido en el brazo derecho. Salió del coche y tomó mi equipaje sin decir palabra. Al notar mi nerviosismo, me miró de reojo y me preguntó si era de Corea. Negué con la cabeza y le dije que era de China. Su expresión se suavizó de inmediato. ¿Tú también eres china? ¡Qué pequeño es el mundo! ¿De dónde eres? Soy del noreste. Su acento era un poco raro, probablemente por haber vivido tanto tiempo en el extranjero, pero oír un idioma familiar me tranquilizó al instante. Fue como encontrarme con un viejo amigo en un país extranjero. Soy de Nueva York, respondí con una sonrisa. Eso desató una conversación. Empezó a contarme todo sobre la cultura local y me recomendó algunos de sus restaurantes favoritos, y yo tomé nota mental de cada uno. Al llegar al edificio, pagué el viaje por la aplicación e intenté darle una propina en efectivo. No hace falta, dijo, restándole importancia con un gesto. Al fin y al cabo, somos compatriotas. Dejó mi equipaje en la acera y se marchó con un saludo amistoso. Sentí una oleada de alegría mientras caminaba hacia mi nuevo edificio. La casera, una mujer rubia de pelo rizado, me estaba esperando. Me entregó las llaves, repasó brevemente las normas del edificio y se marchó antes de que pudiera preguntar nada. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi apartamento, creí ver una figura conocida al doblar la esquina, pero desapareció antes de que pudiera verla bien. Negué con la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. El apartamento no era enorme, pero tenía todo lo que necesitaba. La habitación tenía un pequeño balcón y entraba mucha luz natural, lo que le daba un ambiente acogedor. Y lo mejor de todo, tenía una pequeña cocina, lo cual me encantó. Nunca me gustaron los sándwiches ni las ensaladas sencillas. Sobre todo, me disgustaba el queso. Tener un lugar donde cocinar mis propias comidas era perfecto. Como mis padres nunca me prestaron mucha atención, aprendí a cocinar desde muy pequeña. Estaba feliz de por fin tener una cocina en condiciones. Limpié rápidamente el apartamento, deshice la maleta, colgué la ropa en el armario y coloqué con cuidado mis pocas pertenencias delicadas. Satisfecha con mi nuevo espacio ordenado, me lavé y me fui a la cama. La siesta en el avión no había sido muy reparadora. Cuando desperté, ya eran las 2 de la tarde. Aún me sentía extraña mirando a mi alrededor en esta nueva habitación. Tardé un minuto entero en recordar que estaba en Australia. Era febrero, pleno verano en Sydney. Me puse una camiseta y salí, sin importarme mi aspecto. Solo quería sentir el sol en la piel. Mi plan era encontrar un restaurante para comer algo tarde y luego comprar algo de comida. De repente, un aroma increíble me invadió y se me hizo agua la boca. Seguí el aroma hasta un restaurante de carnes a la vuelta de la esquina. Pedí su filete estrella y les pedí que no le pusieran las papas gajo con queso que lo acompañaban. Cuando llegó, le di un mordisco. Estaba tierno, jugoso y absolutamente delicioso. Comí hasta quedar completamente satisfecho. Al ir a pagar, me di cuenta de golpe de que mi cartera estaba en el bolsillo del pantalón que llevaba puesto. Justo cuando empezaba a entrar en pánico, una mano le ofreció una tarjeta de crédito al camarero, indicando que ella también pagaría mi comida. Levanté la vista, sorprendido,
y vi que era la mujer del avión. Ahora que se había quitado la máscara, pude ver su rostro con claridad por primera vez. Tenía rasgos llamativos, con pómulos altos y una mandíbula fuerte que le conferían un aire elegante, casi intimidante. Gracias. Muchísimas gracias, tartamudeé. ¿Cómo puedo pagarte? No te preocupes por eso. Tengo una tarjeta de fidelización, dijo, mostrándome una tarjeta dorada. Su inglés era perfecto, sin rastro de acento, lo cual me sorprendió dada su apariencia. Pero la comida había sido cara, e insistí en pagarle. No, de verdad que sí, dije. Ella se giró hacia mí con un brillo travieso en los ojos. De acuerdo, entonces me invitas a un helado la próxima vez. Desde ese lugar en la planta baja de nuestro edificio. Me quedé paralizada. Así que la persona que había visto antes en el pasillo era realmente ella. De acuerdo. Acepto. La próxima vez, el helado corre por mi cuenta. Solo después de que se marchó me di cuenta de que ni siquiera le había preguntado su nombre. Sentí un ligero fastidio conmigo mismo por aprovecharme de su amabilidad sin siquiera presentarme formalmente. De vuelta en mi apartamento, agarré mi cartera y salí a comprar comida. Contemplar mi refrigerador, ahora lleno, me produjo una extraña sensación de seguridad. Mi teléfono vibró. Era un correo electrónico de Julian con varias fotos adjuntas. En la primera foto, Chloe lucía un vestido de novia blanco de corte sirena y sonreía dulcemente a la cámara. Julian estaba detrás de ella, mirándola con adoración. Parecían la pareja perfecta, feliz y radiante. Las otras fotos eran de un enorme anillo de diamantes y un retrato familiar con mis padres. Apreté con fuerza el teléfono. El motivo de Julian era dolorosamente claro, demostrar que Chloe era completamente suya. Debajo de las fotos, había escrito algunos mensajes. Este es el vestido que finalmente elegí para Chloe. Es precioso, ¿verdad? En realidad, ella prefería otro cuando fuimos de compras, pero pensé que este le favorecía más la cintura, así que compré los dos. Lo mismo con el anillo. Ella dijo que no necesitaba uno tan grande, ya que casi nunca usa joyas, pero insistí. Quería invitarte a la boda, pero Chloe no quería que fueras. Dijo que no quería verte en su boda, y mamá y papá coincidieron en que solo traerías mala suerte, así que todos decidimos que no fueras. Ya estamos casados. Es hora de que sigas adelante. No me importa lo que haya pasado entre tú y Chloe en el pasado, pero de ahora en adelante, recuerda esto, yo soy el único que estará a su lado, y ella siempre será tu cuñada. Casi podía oír su tono engreído, ver la sonrisa burlona en su rostro. No respondí. Simplemente cerré el correo. De repente recordé cómo Chloe solía acariciar suavemente las líneas de mi rostro, diciéndome que estaba segura de que tenía unos ojos preciosos. Le pregunté qué haría si, al recuperar la vista, me encontrara feo. Me respondió que mi aspecto no importaría. En su corazón, siempre sería el hombre más guapo del mundo. Sus palabras habían sido tan apasionadas y directas que me hirieron los oídos. Había soñado con un futuro a su lado, con casarme y formar una familia. Aunque sabía que tenía que dejarla ir, ver esas fotos aún me dejaba un sabor amargo. Pero lo pasado, pasado está. Ya no podía permitirme tener esperanzas. Mientras tanto, en la boda, justo antes de que comenzara la ceremonia, un niño pequeño con un vaso de jugo de uva entró corriendo en la capilla y chocó con Julian. El jugo morado oscuro salpicó todo su smoking blanco. Mi traje, exclamó Julian con voz cortante. ¿De quién es este mocoso? ¿Quién lo dejó entrar? Sáquenlo de aquí. Chloe oyó el alboroto y se apresuró a acercarse. Al ver la expresión de pura irritación en el rostro de Julian, se detuvo en seco. En su recuerdo, él siempre había sido amable, siempre un caballero. Nunca había perdido los estribos de esa manera. Ver esa faceta suya fue desconcertante. Chloe, ¿cuándo llegaste? No te vi. Para cuando volvió a mirarlo, su expresión había recuperado su habitual amabilidad, una transformación total respecto al hombre que había visto un instante antes. Te oí gritar. Solo vine a ver si estabas bien, Julian. Estoy bien. Un niño pequeño me derramó jugo en el smoking.
Eso es todo. Voy a cambiarme. Espérame aquí. De acuerdo, asintió Chloe. Por alguna razón, al mirarlo, sintió una extraña sensación de distancia, como si estuviera mirando a un desconocido. No era la primera vez que se sentía así. Le pasaba de vez en cuando, esa sensación de que él era de algún modo diferente del hombre que había conocido antes, aunque nunca lograba comprender del todo por qué. Y a veces, cuando cerraba los ojos, el rostro que veía en su mente no era el de Julian, sino el mío. Una semilla de duda se sembró en su corazón, pero no se atrevió a expresarla. Julian era su futuro esposo. Ella era mi cuñada. Cuñada. De repente recordó que la había llamado así antes de irme. Estaba tan pálida. Le entregué el regalo y me marché en coche. Tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La caja. De repente recordó la caja y quiso ver qué había dentro. Bajó en ascensor al aparcamiento y buscó en su coche, pero no estaba allí. Llamó a su asistente. ¿Dónde está la caja que te di esta mañana? Señorita Vanderbilt, ¿se refiere a la que le dio el hermano del señor Miller? Preguntó la asistente con voz vacilante. El señor Miller dijo que probablemente era solo una chatarra inservible y me dijo que la tirara. ¿Qué? Espetó Chloe. La ira la invadió. ¿Recuerdas dónde estaba? Encuéntralo y tráemelo ahora mismo. Enseguida, señora. La asistente se marchó apresuradamente. Al verla irse, Chloe sintió una extraña inquietud. 10 minutos después, la asistente regresó con la caja. Justo cuando iba a entregárselo a Chloe, apareció Julian. La asistente, intuyendo la situación, se alejó discretamente con la caja. Chloe, ¿qué haces aquí abajo? Salí del vestuario y ya no estabas. ¿Qué te parece el traje nuevo? Pero la expresión de Chloe se ensombreció. Recordaba perfectamente haberle dicho una vez que odiaba el color morado. ¿Por qué iba a elegir un smoking morado para su boda? Las preguntas se le amontonaban en la cabeza, enredando sus pensamientos. Te queda genial. El color te sienta muy bien, dijo Chloe con una sonrisa que no reflejaba nada en sus ojos. Julian, completamente ajeno a todo, seguía admirando su reflejo en la ventanilla del coche. La música del órgano comenzó a sonar y el oficiante tomó su lugar en el altar. Mientras hablaba, el rostro de Julian se iluminó con una alegre anticipación, pero la expresión de Chloe era serena, casi inexpresiva. Julian la tomó de la mano para guiarla al altar, pero mientras caminaban, el rostro que ella veía en su mente era el mío. Se detuvo en seco, paralizada. Chloe, ¿qué te pasa? Chloe, la llamó Julian varias veces, pero ella no respondió. Estaba cada vez más enfadado y nervioso. Los invitados comenzaron a murmurar y el oficiante intentó desesperadamente disimular el incómodo silencio. Presa del pánico, Julian le dio un pequeño empujón en el brazo y ella finalmente reaccionó. El oficiante intervino rápidamente, sugiriendo que la novia simplemente estaba agotada por todos los preparativos de la boda y pidiendo la comprensión de los invitados. Intercambiaron anillos, ambos con la mirada perdida, y entonces llegó el momento de la recepción. No me encuentro bien. Podemos saludar a los invitados más tarde, anunció Chloe, y se dio la vuelta y se marchó sin pensar en la reacción de Julian. Quiso seguirla, pero con la sala llena de invitados expectantes, no tuvo más remedio que quedarse y hacer de anfitrión. Chloe estuvo toda la noche ultimando detalles, así que está un poco cansada. Volverá enseguida para saludaros, anunció, alzando su copa. Los invitados estaban claramente confundidos, pero era una boda, así que nadie dijo nada. De vuelta en el vestidor, su asistente le entregó la caja de inmediato. Chloe abrió el pestillo. Dentro había una pequeña cinta de casete y un documento legal, un acuerdo de ruptura de vínculos parentales. Se quedó mirando mi firma en el documento, atónita. ¿Era tan mala la relación de Ethan con su familia? ¿Por qué querría repudiarlos legalmente? Pensó en lo cariñosos que eran mis padres con Julian y no le encontraba sentido. Sus dedos rozaron la cinta de casete. Le resultaba familiar. Recordaba vagamente que una vez intenté que la escuchara, pero me ignoró, pensando que solo quería provocarla. Ahora,
con la cinta en las manos, sintió una necesidad imperiosa de escuchar su contenido. Encontró un portátil con reproductor de casetes y la insertó. Tras un instante de estática, la voz de una mujer comenzó a narrar una historia. La voz clara y melodiosa la estremeció. Era la suya. Era una historia que le había contado a Seven cuando era ciega. ¿Por qué Ethan tenía esta grabación? ¿Podría ser que la persona que se había quedado con ella todo ese tiempo no fuera Julian? ¿Era Ethan? ¿O simplemente se la había robado a su hermano? Dos inmediatamente sacó su teléfono e intentó llamarme, pero la llamada no entraba. Tomó la cinta y fue a buscar a Julian. Si estaba tan seguro de que era él, entonces sabría que era esto. Encontró a Julian brindando y lo arrastró tras el escenario. Julián, ¿de verdad fuiste tú quien se quedó conmigo? Preguntó, su agarre era sorprendentemente fuerte. Él no pudo zafarse. Chloe, ¿qué te pasa? ¿Por qué preguntas eso de repente? Claro que fui yo. ¿Quién más te quiere tanto? Has estado distraída todo el día, dijo con un dejo de molestia en la voz. Entonces, ¿te acuerdas de las historias que te contaba? Preguntó Chloe en voz baja. Claro que me acuerdo. Es solo que fue hace mucho tiempo. Los detalles están un poco borrosos. Él evitaba mirarla a los ojos. Ella podía ver el pánico y la culpa reflejados en su rostro. Y de repente, todo quedó clarísimo. Julian era un farsante. Ethan era a quien ella había estado buscando todo este tiempo. Chloe lo miró fijamente, su expresión se volvió gélida y no dijo nada más. Julián se dio cuenta de su error y rápidamente intentó rectificar. No quise decir que no lo recuerdo. Es solo que con toda esta organización de la boda me siento mareado. Chloe, no te enfades. Después de casarnos, me lo puedes contar todo otra vez, ¿vale? Le tiró de la manga en broma. Chloe lo miró a la cara, tan cerca de la suya, y sintió una oleada de repulsión. ¿Sigues mintiéndome? Nunca estuviste conmigo. Ella lo empujó con fuerza. Desprevenido, Julian cayó rodando por el pequeño tramo de escaleras, aterrizando de golpe en el escenario principal. Su smoking se rasgó y quedó cubierto de arañazos. 100 flashes de cámara se dispararon a la vez. Olvidando el dolor, Julian se apresuró a cubrirse el rostro, paralizado por los focos. Quiso correr tras ella para explicarle, pero Chloe ya había subido al escenario y le había arrebatado el micrófono al oficiante. Damas y caballeros, la boda queda cancelada. Julian Miller no es el hombre con quien pensaba casarme. Dicho esto, soltó el micrófono y salió del salón. Al salir furiosa, Chloe se topó de frente con mis padres. Chloe, ¿qué te pasa? ¿A dónde vas? Es hora de los brindis. Chloe miró sus caras de desconcierto y les arrojó la caja a los pies. El recuerdo de cómo habían conspirado con Julian para engañarla la llenó de rabia. La boda se cancela. Sabes perfectamente por qué. Jamás olvidaré lo que hizo la familia Miller. Sus palabras aterrorizaron a mis padres. Intercambiaron una mirada de pánico, recogieron la caja del suelo y corrieron de vuelta al salón de recepción. Los invitados restantes comenzaron a murmurar. ¿Qué acaba de pasar? Acaban de terminar la ceremonia. ¿Por qué lo cancelaría ahora? ¿Acaso cancela la boda definitivamente? ¿No te enteraste? La mantuvieron recluida durante años en una de las fincas familiares. Incluso estuvo ciega un tiempo. Al parecer, conoció a un chico entonces y desde entonces lo ha estado buscando. Por lo visto, acaba de descubrir que su novio era un impostor. Si no, ¿por qué cancelaría la boda el mismo día? Es un escándalo mayúsculo. Bueno, bien merecido se lo tiene. ¿Quién finge ser otra persona para engañar a una mujer y obligarla a casarse con él? Ahora la boda se ha cancelado públicamente. ¡Qué vergüenza para la familia Miller! ¿Cómo pudieron criar a un hijo así? Los murmullos no eran fuertes, pero Julian lo oyó todo. Se clavó las uñas en las palmas de las manos con tanta fuerza que le salieron sangre. Mis padres corrieron a su lado, protegiéndolo de las cámaras y ayudándolo a entrar al backstage. Julian, dijiste algo que no debías. ¿Cómo podría enterarse Chloe ahora?
preguntó la señora Miller. Yo no. No dije nada, gritó. Debió de ser Ethan. Debió de hacer algo para alertarla. No soporta verme feliz. Lo hizo para humillarme. Mamá, papá, tienen que hacer que pague por esto. Gritó Julian. Al ver a su hijo tan angustiado, a la señora Miller se le partió el corazón. Claro que sí, cariño, claro que sí. Le daremos a Ethan una lección que jamás olvidará. No puede tratar así a su hermano. Así es, añadió el señor Miller. Tu madre y yo siempre te hemos querido más que a nadie. No te preocupes, lo arreglaremos. Bien, pero ¿qué hay de Chloe? Ella sabe que ya no soy él, murmuró Julian, con un destello de odio en los ojos. No te preocupes, hablaremos con Chloe. Si es necesario, iremos directamente a ver a los Vanderbilt. La familia Miller conserva su orgullo. Esta boda se celebrará, le aseguró la señora Miller. Sabía que me querías más que a nadie, dijo Julian con un suspiro de alivio. Entonces se fijó en la caja que tenía su padre en la mano. Le resultaba familiar. Era el regalo que Ethan le había dado a Chloe, pero le había dicho a su asistente que lo tirara. ¿Por qué lo conservaban? ¿Qué es esto?, preguntó Julian. Lo abrió y encontró un documento legal. En la parte superior, en letras mayúsculas, se leía, Australia. Me acerqué a la ventana y la abrí. El tiempo era precioso y me sentí mucho mejor. Decidí salir a caminar. Tenía tiempo libre antes de mi entrevista de trabajo a finales de semana. Mientras cruzaba el césped frente a mi edificio, oí el leve maullido de un gato. Miré a mi alrededor pero no vi nada. Pensé que lo había imaginado, pero cuando empecé a alejarme, lo oí de nuevo. Me arrodillé y miré entre los arbustos y allí, dentro de una vieja tubería oxidada, había un gatito naranja diminuto. Era dolorosamente delgado y estaba cubierto de rasguños. No parecía tenerme miedo. De hecho, intentó arrastrarse hacia mí. Me dio mucha pena la criaturita. Sabía que tenía que ayudarla, pero la gatita parecía desconfiar de mi tamaño y no se acercaba. Quería pedir ayuda, pero no conocía a nadie en esta ciudad, salvo a la mujer del restaurante. Tras dudar un instante, decidí intentarlo y llamé a la puerta de su apartamento. Abrió con cara de recién levantada. Se alisó la ropa rápidamente al verme. ¿Puedo ayudarte en algo? Le expliqué rápidamente lo del gatito. Espera aquí, dijo, y volvió a entrar en su apartamento. Un momento después reapareció vestida y bajamos juntas. Con cuidado, apartamos unas piedras que obstruían la tubería y ella, con delicadeza, sacó al gatito. El gatito maulló lastimeramente, pero no se resistió y se acomodó obedientemente en sus brazos. Parece que tiene una pata trasera lastimada, dijo. Deberíamos llevarlo al veterinario. Conozco uno cerca. Llegamos al hospital veterinario unos minutos después. Una auxiliar veterinaria se llevó al gatito para que lo examinaran mientras esperábamos. Un rato después, regresó y nos dijo que la pata no estaba rota, solo muy raspada. El problema principal era la desnutrición. Querían quedarse con el gatito unos días para observarlo. Miré a la pequeña criatura y por fin me tranquilicé. Muchísimas gracias por su ayuda hoy. No sé qué habría hecho sin ti. Por cierto, nunca supe tu nombre. No hay problema. Me alegra que hayamos podido ayudarle. Me llamo Olivia Reed y usted es Ethan Miller. Ethan, repitió ella en voz baja, asintiendo después. Tras hacer los preparativos para el gatito, volvimos caminando a nuestro edificio. El hecho de tener un propósito común pareció romper el hielo y charlamos animadamente durante todo el camino. Supe que Olivia trabajaba como consultora legal, y como siempre me había interesado el derecho, entablamos una conversación fluida sobre el tema. Para cuando regresamos, hablábamos como viejos amigos. Mi impresión inicial de que era fría y distante había desaparecido por completo. Espera aquí un segundo, dije al llegar al vestíbulo. Olivia parecía confundida, pero asintió. Un minuto después regresé de la tienda de abajo con 2 cucuruchos grandes de helado y su rostro se iluminó con una sonrisa. ¿Te acordaste? Por supuesto, le dije, ofreciéndole una.
Olivia la aceptó con amabilidad. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, iluminando la acera con sus luces. Al mirarme, sintió un rubor en las mejillas. Nerviosa, se excusó rápidamente y subió a su apartamento. No me percaté de su reacción. Acordamos ir juntas al veterinario al día siguiente y luego volví a mi casa. Durante la semana siguiente, Olivia y yo fuimos juntas al hospital veterinario todos los días. Gracias a los excelentes cuidados del personal, la salud de la gatita mejoró muchísimo. Quería adoptarlo, pero mi casera tenía una política estricta de no permitir mascotas. ¿Por qué no me lo quedo?, sugirió Olivia. Mi apartamento es más grande y tengo experiencia con gatos. Tenía una en casa. Sacó su teléfono y me enseñó fotos. El fondo de pantalla de su teléfono era la foto de una preciosa gata atigrada con unos ojos enormes y adorables. Vale, pero yo compro toda la comida y los suministros. Insistí. Te me adelantaste con la factura del veterinario, así que esto corre por mi cuenta. Probablemente no puedas cargar con todo eso tú sola. Iré contigo, ofreció Olivia. Me conmovió su amabilidad y acepté de inmediato. Fuimos a la tienda de mascotas y compramos todo lo que un gatito pudiera necesitar. Suelo ser indecisa al ir de compras, pero Olivia fue increíblemente paciente y me ofreció sugerencias con calma. Sentí una gran ternura. Nadie había sido tan paciente conmigo antes. De repente recordé que Chloe también era así, pero al final no me dedicaba ni un minuto para escuchar una grabación. ¿Qué te pasa?, preguntó Olivia al notar el cambio en mi expresión. No dije nada, intentando alejar el recuerdo. Solo pensaba que aún no le hemos puesto nombre. Deberías ponerle uno. Fuiste tú quien lo encontró. Pensé por un momento en qué tal Summer, ya que lo encontramos en verano. ¿Qué te parece? La miré esperando su aprobación. Me parece adorable, dijo sonriendo. Será verano. Como se hacía tarde, Olivia llamó a un coche. Mientras esperábamos, llamó al conductor para asegurarse de que no había problema en llevar un gato. El conductor aceptó, pero cuando llegó me miró fijamente de forma significativa y le dijo algo a Olivia en lo que parecía ruso. No entendí nada, así que me incliné hacia Olivia. ¿Por qué me mira así? ¿Qué dijo? Dijo que tu gatito es tan lindo que quiere robárselo. ¿En serio?, pregunté, abrazando instintivamente a Summer con más fuerza. Mi reacción hizo reír a Olivia. Es broma, dijo ella. No dije nada, pero seguí sujetando con fuerza al gatito. Fuera de mi vista, la sonrisa de Olivia permaneció en mi rostro. Tras despedir a regañadientes a Summer en el apartamento de Olivia, volví a casa y me duché. Mi teléfono vibró con una notificación. La miré con curiosidad. Era una alerta de noticias. El titular decía: la directora ejecutiva Chloe Vanderbilt cancela su boda en el altar, deja al novio plantado y declara que no es el indicado. La foto que la acompañaba mostraba la escena caótica en el lugar de la boda. Pero lo primero que noté fueron los girasoles. Estaban por todas partes, pintados a mano en los programas impresos en los recuerdos de la fiesta. Fue porque una vez le dije que me encantaban los girasoles que mi boda soñada estaría llena de ellos. Así que lo recordaba. Mientras leía el artículo, se me cortó la respiración. Debió de haber escuchado la grabación. Pero aún así, nada cambió. No podía permitirme volver a ilusionarme. Todo lo que me había hecho seguía grabado a fuego en mi memoria. Nada de lo que hiciera ahora cambiaría eso. Cerré la pestaña del navegador y dejé de seguir a la fuente de noticias en silencio. No quería más actualizaciones ni más vínculos con esa vida. De vuelta en Estados Unidos, los 3000 restantes, atónitos, contemplaban el documento legal. Julian fue el primero en hablar, con voz cargada de desprecio. ¿Qué le pasa ahora a Ethan? ¿De verdad está tan molesto por no haber sido invitado a la boda? ¿Por qué le enviaría esto a Chloe? ¿Para hacerle creer que lo tratamos mal? Lo hizo a propósito. Probablemente ahora mismo se esté regodeando al saber que la boda fracasó. Al oír esto, mis padres asintieron de inmediato. Sentían un profundo resentimiento hacia mí. El señor Miller decidió llamarme para decirme 4 cosas,
Pero la llamada se desvió directamente a un número desconectado. Ni siquiera contesta mis llamadas. ¡Qué descaro! La señora Miller intentó llamar desde su teléfono con el mismo resultado. Parece que va en serio con lo de cortarnos el suministro. Mamá. Papá, ya que Ethan me ha causado tanto dolor, repudiémoslo oficialmente, insistió Julian. Mis padres accedieron de inmediato y decidieron que un abogado finalizara el documento cuanto antes. Solo entonces Julian pareció relajarse un poco. Al regresar a la mansión Miller, ver la decoración de la boda aún adornando la entrada enfureció a Julian. Los destrozó con furia, luego se fue a su habitación sin cenar y cerró la puerta con llave. Mis padres estaban desesperados, suplicándole por turnos a través de la puerta cerrada. Julian, cariño. Has tenido un día muy estresante. Tienes que comer algo. Por favor, cariño. Sal y come algo. Tras un largo silencio, la voz de Julian finalmente se escuchó desde dentro de la habitación. Me da igual. Tengo que casarme con Chloe. Ya tuvimos la boda. Si no me caso con ella ahora, seré el hazmerreír. Dijiste que podías arreglarlo. Pues arréglalo. Sin otra opción, mis padres se dirigieron a la finca Vanderbilt. Antes incluso de que su coche se detuviera, varios hombres corpulentos vestidos de negro los rodearon. ¿Quiénes son ustedes? Esta es propiedad privada. No pueden estar aquí. El responsable tenía una pistola eléctrica en la mano y la apuntó contra la ventanilla del coche. El señor Miller se escabulló y salió del vehículo. No somos cualquiera. Somos los suegros de la señora Vanderbilt. Le sugiero que vaya a avisarle que estamos aquí, a menos que quiera tener problemas con su jefe. Él esperaba que esto intimidara al guardia, pero el hombre solo se rió. Miró a mis padres de arriba abajo. ¿Suegros? La señora Vanderbilt no está casada. Claramente son unos impostores. Lárgate de aquí antes de que te eche. Agitó la pistola eléctrica de forma amenazante. La señora Miller, que iba a hablar, se quedó callada por el miedo. Sin rendirse, el señor Miller gritó hacia la mansión: Chloe, hay razones para lo que pasó con Julian. Tienes que dejar que te las expliquemos. Además, toda la ciudad sabe de la boda. Si la cancelas, ¿qué dirá tu familia? Quedará muy mal parado. Los guardias intentaron detenerlo, pero un hombre con uniforme de mayordomo salió apresuradamente de la casa y les susurró algo. Liberaron a mi padre de inmediato. Tienes suerte, dijo el jefe de la guardia. La señora Vanderbilt te recibirá. El señor Miller se señaló a sí mismo. Sí, tú. Ella debe esperar aquí abajo y no alejarse. Sin atreverse a discutir, mi padre siguió al mayordomo hasta la mansión. Chloe estaba de pie junto al ventanal de su oficina, con un contrato recién firmado en la mano. En el momento en que se dio cuenta de que era Ethan, contrató a detectives privados para que lo buscaran por toda la ciudad, pero no encontraron nada. Todos sus números antiguos estaban desconectados, sus cuentas en redes sociales eliminadas. La consumían la culpa y la ansiedad. Culpa por no haberlo reconocido. La angustia de pensar que, después de todas las cosas terribles que le había hecho, quizá nunca tendría la oportunidad de explicárselo. Su único pensamiento era encontrarme. Al oír que llamaban a la puerta, guardó el contrato. Oí que planeas contárselo a mi familia, dijo cuando mi padre entró. ¿Eso es una amenaza? Su voz era tan fría que le heló la sangre. De repente, la habitación se sintió 10 grados más fría. No, no. Por supuesto que no. No es eso lo que quise decir en absoluto. Simplemente no quiero ver cómo se desmorona un partido tan maravilloso, dijo, dejando atrás por completo su bravuconería anterior, sustituida por un tono adulador. ¿Una pareja maravillosa? Chloe rió, una risa fría y sin humor. ¿Qué se creen que soy? ¿Una tonta? La intensidad de su mirada era tan intimidante que no se atrevió a mirarla. Pero la idea de su hijo matándose de hambre en casa le dio el valor para hablar. La madre de Genian y yo te apreciamos muchísimo. Jamás pensaríamos que eres tonto. Tú y Julia nos lleváis de maravilla. ¿Qué importa si él te cuidó o no? Pensé que tal vez podrías dejarlo pasar.
Su descaro dejó a Chloe momentáneamente sin palabras. Así que lo admites. Quien me cuidó no fue Julian. Fue Ethan. ¿Es cierto? Preguntó con voz peligrosamente baja. Si no me dices la verdad ahora mismo, te haré tirar por esta ventana. Ya estaba aterrorizado, pero su amenaza le provocó una nueva oleada de miedo. Miró hacia la ventana y se desplomó en el suelo. Era Ethan, no Julian. Al principio no lo sabíamos. Julian nos dijo que estabas buscando a alguien y que la descripción coincidía con la de Ethan. Así que dejamos que Julian ocupara su lugar. El reloj también era de Ethan. Chloe bajó la mirada. Si me tenías en tan alta estima, ¿qué más daba que me casara con cuál de tus hijos? ¿Para qué mentir? Julian es mi hijo predilecto. Ethan solo fue un complemento, nacido para salvarlo. Claro que es diferente. Hablaba de la diferencia entre sus hijos con tanta naturalidad. Para él, Julian era su verdadero hijo. Ethan no le importaba. Y como padre, era su deber darle a Julian todo lo que deseara. Al oír cómo hablaba de sus dos hijos, Chloe por fin comprendió por qué Ethan había querido repudiarlos. Una nueva oleada de compasión la inundó. ¿Dónde está Ethan ahora? ¿Lo mandaste lejos? Preguntó ella. Se fue al extranjero. ¿A dónde exactamente? Mi padre negó con la cabeza. Al ver su rostro impenitente, Chloe llamó a sus guardias de seguridad. Se lo llevaron a rastras y lo encerraron en el sótano con mi madre. Te dije la verdad. ¿Cómo pueden hacerme esto? Gritó incrédulo mientras se lo llevaban a rastras. Chloe, ¿no le temes al karma? Su voz se fue apagando por el pasillo, dejando solo el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo. Ethan, ¿dónde estás? Susurró ella a la habitación vacía. Ahora sé la verdad. Por favor, déjeme verla una vez más. Señora Vanderbilt, tengo el archivo que solicitó. Su asistente entró en la habitación y dejó una carpeta sobre su escritorio. Chloe la abrió. Dentro había un historial clínico que indicaba claramente que, a los 3 años, a Julian le habían diagnosticado una enfermedad rara y necesitaba con urgencia un trasplante de sangre de cordón umbilical. El nacimiento de Ethan había sido por el bien de Julian. Apretó con fuerza los papeles. Siempre se había preguntado sobre el favoritismo tan evidente de mis padres, pero jamás se había imaginado algo así. En el archivo también estaba mi viejo celular, con la carcasa rota y desgastada. Chloe lo reconoció. Su asistente había logrado rastrear su última ubicación conocida y había contratado a un equipo técnico para recuperar los datos. Miró la pantalla con el código de acceso de 4 dígitos, dudó un instante y luego tecleó 0616. El teléfono se desbloqueó. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. El 16 de junio era su cumpleaños. Había cerrado sesión en la mayoría de las aplicaciones, pero aún quedaban algunas fotos y mensajes en el dispositivo. Revisó las fotos del carrete. Había fotos de flores, de nubes, pero sobre todo, fotos de ella. Instantáneas de sus años escolares, fotos de cuando era ciega. Las había guardado todas, incluso las antiguas fotos de clase. Un dolor punzante se apoderó del pecho de Chloe. Él la había amado en silencio y con constancia, incluso cuando ella ni siquiera se había percatado de su presencia. Se había mantenido a su lado incluso cuando su propia familia la había rechazado. No podía olvidar aquellos días y noches que habían pasado juntos, apoyándose mutuamente. No podía olvidar su devoción inquebrantable. Su amor por ella había sido algo silencioso y constante, como un lago tranquilo y cristalino, rara vez perturbado, pero profundo y puro. Cuando abrió sus mensajes, se quedó de piedra al ver que quien más le había escrito era Julian. Le había mandado a Ethan foto tras foto de ellos juntos, fotos de la boda, momentos íntimos de su día a día. El corazón de Chloe se entristecía con cada imagen que veía. Y luego estaban los mensajes. Ethan, me enteré de que intentaste ver a Chloe otra vez hoy. ¿No tienes vergüenza? Chloe ahora es tu cuñada. ¿Qué te crees que estás haciendo, intentando ligar con ella? ¿Aún no lo entiendes? Yo soy quien va a estar con ella. Solo yo. Papá y mamá están de mi lado.
Ríndete ya. Has sido mi repuesto toda la vida. Si no me hubiera enfermado, ni siquiera existirías. Así que tienes que aceptar la realidad. Lo que yo quiera, tienes que dármelo. Y eso incluye a Chloe. A menos que quieras dejar de ser molinera. Al leer los mensajes, la ira de Chloe llegó a su punto máximo. Toda esta farsa era mucho más repugnante de lo que jamás había imaginado. Todo este lío, los años de oportunidades perdidas, todo era culpa del egoísmo de Julian y de la ciega indulgencia de mis padres. Ahora que comprendía la magnitud del engaño, sabía lo que tenía que hacer. Como mis padres ya estaban en su sótano, era hora de ocuparse del principal culpable. Le dijo a su asistente que le trajera a Julian. Julian, que seguía encerrado en su habitación, se alegró mucho al saber que Chloe quería verlo. Dio por hecho que las súplicas de sus padres habían surtido efecto. Se cambió de ropa, se peinó con esmero y salió con paso tranquilo a encontrarse con su asistente. Conduzca despacio, le ordenó, admirando su reflejo en el retrovisor. No quiero estropearme el pelo. Era él, arrogante como siempre. Solo se molestaba en ser encantador con Chloe. La asistente no replicó. Simplemente le dirigió una mirada larga y pausada, la clase de mirada que se le dirige a un muerto en vida. Conocía a su jefe mejor que nadie. Sabía que Julian no iba a pasar una buena noche. Al llegar a la mansión Vanderbilt, Julian se molestó porque nadie le abrió la puerta. La abrió él mismo, y en cuanto salió, lo agarraron por la espalda. Le pusieron una capucha negra y gruesa sobre la cabeza. El terror se apoderó de él. ¿Quiénes son? Déjenme ir. Gritó, con la voz amortiguada por la capucha. Soy el esposo de Chloe Vanderbilt. No pueden hacerme esto. Uno de los hombres que lo sujetaban le dio una fuerte patada en la espinilla. Cállate. Gruñó. Si quieres vivir, te callarás. Julian guardó silencio de inmediato. Tras lo que pareció una eternidad, sintió que lo arrojaban a una habitación pequeña y sofocante donde el aire era escaso. Entonces le arrancaron la capucha. Estaba mirando a Chloe. Julian se apartó de ella con un respingo. ¿Por qué me tienes tanto miedo? Preguntó ella en voz baja. ¿Acaso tienes algo de lo que sentirte culpable? Le sujetó la barbilla, obligándolo a mirarla. La culpa lo invadió. ¿Chloe? ¿Fuiste tú? ¿Por qué me tenías atado? ¿Por qué? ¿De verdad no tienes ni idea?, preguntó ella, apretando su mandíbula con más fuerza. Un dolor agudo le atravesó la mandíbula y gimió. Ella lo soltó lentamente. ¿Sigues jugando conmigo, Julian? ¿Has olvidado lo que hiciste? ¿Dónde está Ethan? ¿Sabes dónde está? Al oír mi nombre, Julian empezó a tartamudear. Tosió y luego dijo, mis padres organizaron su viaje. ¿Cómo iba a saber a dónde había ido? Su expresión permaneció impasible. ¿No lo sabes? Pues quizá esto te refresque la memoria. Le arrojó mi viejo teléfono al regazo. Se apresuró a recogerlo. Al ver los mensajes que me había enviado, palideció. Empezó a balbucear. Solo te envié esos mensajes porque quería que te dejara en paz. Te amo, Chloe. Aunque te equivocaste, nos casamos, ¿no? Así que admítelo. Fuiste tú quien alejó a Ethan. Sus palabras le hicieron darse cuenta de su error. Se tapó la boca con la mano, pero el pánico en sus ojos lo delató. Chloe no pudo contener más su rabia. Le hizo una seña a un guardia, quien se acercó a grandes zancadas y le propinó una fuerte bofetada a Julian. Su mejilla se hinchó al instante y un hilo de sangre brotó de la comisura de sus labios. Toda tu familia conspiró para mentirme. Tú alejaste a Ethan y todo lo demás. La fuente, el accidente, también fuiste tú, ¿verdad? ¿Cómo puedes ser tan cruel, Julian? Es tu hermano. Ella se agitaba cada vez más, agarrando cualquier cosa a su alcance y arrojándosela. Atado, era incapaz de defenderse. Viendo su furia, Julian decidió que ya no tenía nada que perder. ¿Crees que soy cruel, Chloe? No olvides todo lo que hice. Lo hice con tu aprobación.
¿Me estás diciendo que nunca le hiciste daño a Ethan? Dices que es mi hermano, pero se suponía que era el amor de tu vida, ¿y ni siquiera lo reconociste? Dejaste que nos viera juntos día tras día. Tú lo permitiste todo, ¿y ahora que se ha ido vienes a llorarme? ¿Quién te crees que eres? Sus palabras enfurecieron a Chloe. Se abalanzó sobre él, apretándole el cuello con las manos. ¿Cómo te atreves a hablarme así, Siseo? Te estás buscando la muerte. La presión aplastante sobre su tráquea le hizo forcejear instintivamente, pero Chloe no daba señales de aflojar. Su agarre se hizo aún más fuerte. Los segundos transcurrían y los forcejeos de Julian se debilitaban hasta cesar por completo. Yacía inerte en el suelo, con el rostro pálido como la muerte, completamente inmóvil. Chloe le dio un ligero empujón con el pie. Al ver que aún respiraba, se detuvo. Tomó un pañuelo de seda de una mesa cercana, se limpió la sangre de las manos y dio una orden a sus guardias. «Vigílenlo. Asegúrate de que no muera». Tras lidiar con Julian y mis padres, Chloe seguía insatisfecha. Como Ethan ya no era un Miller, no tenía motivos para contener su ira contra la familia. Ordenó a su gente que iniciara una adquisición hostil de la corporación Miller, comprando grandes cantidades de acciones y socavando sistemáticamente sus acuerdos comerciales. Las acciones de la corporación Miller se desplomaron y pronto fueron marginados por toda la industria. Pero eso no le bastó. Se aseguró de que la noticia llegara a sus 3 prisioneros en el sótano. Al oírla, el señor Miller se angustió tanto que se desplomó. La señora Miller caminaba de un lado a otro presa del pánico. La empresa había sido el trabajo de toda su vida. El único al que parecía no importarle era Julian. La próxima vez que vio a Chloe, empezó a suplicarle. «Chloe, por favor, déjame salir de aquí. Sé que me equivoqué. Por favor, no me dejes encerrada más. Tengo mucho miedo. Hay cucarachas y ratas por todas partes. Creo que me están picando. Por favor, déjenme ir». «¿Dejarte ir?», preguntó Chloe con voz cargada de desprecio. «De acuerdo, pero solo uno de ustedes puede irse, tú o tus padres. Tú eliges». «Yo». «Déjame salir, por supuesto», gritó Julian sin dudar un segundo. «Ellos son mayores, yo aún soy joven. Además, todo esto fue idea suya. No tuvo nada que ver conmigo». «Puedes investigar, Chloe». El reloj, por ejemplo, era de Ethan, pero insistieron en que era mío. Realmente no fue mi culpa. Chloe no se sorprendió de lo rápido que había traicionado a sus padres. Ya había visto su verdadera naturaleza egoísta. «Claro que te creo», dijo dulcemente, «pero ¿por qué no miras hacia allá?». Julian siguió su mirada y vio a sus padres de pie en la puerta, habiendo escuchado todo. «Julian, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo puedes decir eso?», lloró el señor Miller, llevándose la mano al pecho con dolor. Los ojos de la señora Miller reflejaban una profunda decepción. Jamás imaginó que su precioso y mimado hijo pudiera ser tan cruel. «No, no, mamá, papá, es una trampa», tartamudeó Julian frenéticamente. «Está intentando ponernos en contra». No era eso lo que quería decir, pero Chloe no le dio oportunidad de explicarse. Ordenó a sus guardias que se lo llevaran a rastras. «Ahí está su maravilloso hijo», dijo, reclinándose en su silla y observando con satisfacción cómo mis padres palidecían. «Espero que al fin veas quién es realmente». Tras salir del sótano, Chloe ordenó a sus guardias que liberaran a mis padres con una condición: que repudiaran oficialmente a Julian. Tras enterarse de su traición, aceptaron sin dudarlo. Chloe quedó satisfecha. Había logrado su objetivo. La familia Miller ya estaba arruinada. Liberarlos era como enviarlos a un mundo donde no tenían nada. «Señorita Vanderbilt, ¿qué debemos hacer con Julian?», preguntó su asistente. «Él va a experimentar todo el dolor que sufrió Ethan». Ella orquestó una serie de accidentes, un choque de auto simulado, la exposición a un alérgeno grave, una caída en una torre de champán, situaciones de casi ahogamiento y azotes. Después de pasar días sin comer, a Julian le dieron una gran cantidad de mangos, lo que le provocó una reacción alérgica grave que le cubrió el cuerpo de ronchas.
Luego, un coche a gran velocidad lo atropelló, fracturándole la tibia. Lo sumergieron repetidamente en una bañera llena de agua helada durante 2 horas. Lo empujaron desde un segundo piso, cayendo sobre una enorme pirámide de champán, y los fragmentos de cristal se le incrustaron en la piel. Lo azotaban 3 veces al día. A pesar de todo, las súplicas de clemencia de Julian se fueron apagando poco a poco hasta convertirse en un silencio entumecedor. Chloe no sentía ninguna compasión. Solo después de que un médico confirmara que Julian había sufrido un brote psicótico completo, lo trasladó a un centro psiquiátrico. Su única instrucción al personal fue mantenerlo con vida. Más allá de eso, no le importaba lo que hicieran. El director lo entendió perfectamente y prometió cuidarlo muy bien. En los días siguientes, cuando Chloe no estaba coordinando la búsqueda para mí, pasaba el tiempo en la vieja mansión de las afueras. Como marginada, le habían dado la propiedad más descuidada, con un techo que goteaba y una humedad constante en el ambiente. Pero allí encontró consuelo. Era el último lugar donde me había visto y estar allí calmó su corazón angustiado. Miró a su alrededor, observando los muebles familiares, y sintió que era a la vez su hogar y un lugar completamente nuevo. Le resultaba familiar porque mi presencia la había llenado de calidez. Era extraña porque nunca la había visto en persona. Solo la había percibido a través de mis descripciones como paciente. Yo había sido su única esperanza en un mundo de oscuridad. Sus sentimientos hacia mí iban más allá del simple romance. Me había amado por quien era. Me preocupaba que se cayera, así que la guié pacientemente por la casa hasta que se supo la distribución de memoria. Lo había organizado todo para su comodidad, colocando las cosas donde pudiera encontrarlas fácilmente. No podía ver mi amor, pero lo sintió en todo lo que hice. Los recuerdos la inundaron y lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Su secretaria la llamó con una noticia repentina. Me habían encontrado. Estaba en Australia, preparándome para una entrevista con una empresa de diseño. Una nueva oleada de ansiedad invadió a Chloe. Si bien había entrado en pánico cuando no me encontraba, saber dónde estaba le causaba un terror indescriptible. Temía que jamás la perdonara. Al fin y al cabo, no me había reconocido. Me había tratado fatal. Cualquiera se habría sentido herido. Resérvame el próximo vuelo. Voy a buscar a Ethan ahora mismo, le dijo a su secretaria. Pero, señora, en su estado actual, es un vuelo tan largo. Su secretaria empezó a hablar, con la voz apagándose, pero a Chloe no le importó. Se levantó, se alisó la ropa y se dirigió a la puerta. La secretaria no dijo nada más y simplemente se apresuró a ir a buscar el coche. Fueron directamente al aeropuerto. El avión surcó el cielo, dejando una estela blanca contra el azul, un reflejo perfecto del corazón de Chloe, una mezcla de esperanza y temor. Justo en ese momento, en Australia, empezó a llover ligeramente, frustrando mis planes de salir. Acababa de aprobar la entrevista con éxito y quería invitar a Olivia a celebrarlo conmigo. Al ver mi cara de decepción, Olivia intentó animarme rápidamente. ¿Sabes cocinar, verdad, Chef Ethan? Si no podemos salir, podemos comer en casa. ¿Qué tal un estofado? Una amiga me trajo un caldo casero auténtico. Podríamos probarlo. Su sugerencia me alegró el día al instante. Me quejaba de que aquí no se encuentra una buena base para hot pot. Olivia, me has salvado la vida. Prepararé mis famosas costillas de cerdo estofadas para acompañarlo. Hecho, dijo. Yo lavo los platos. Salimos enseguida, compartiendo un paraguas camino al supermercado a comprar los ingredientes. Mientras caminábamos, un jeep pasó a toda velocidad, levantando un enorme chorro de agua fangosa de un charco. Por instinto, abracé a Olivia, que estaba afuera, para protegerla. ¡Cuidado! En ese instante, estábamos pegadas, nuestras narices rozándose. Podía percibir el tenue aroma a rosas en su perfume. Era la primera vez que estaba tan cerca de ella. Me quedé fascinado por la longitud de sus pestañas. El rostro de Olivia se puso rojo como un tomate. No se atrevía a mirarme, pero tampoco apartaba la mirada. Ethan, susurró. Su voz me devolvió a la realidad. Retrocedí rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, e intenté actuar con naturalidad.
El supermercado está justo ahí adelante. Debemos darnos prisa antes de que la lluvia empeore. Olivia no dijo nada, simplemente se puso a mi lado, sosteniendo el paraguas sobre nosotras dos. En el fondo, se alegró de que su propio paraguas se hubiera roto justo antes de salir de su apartamento. Cuando salimos del supermercado, había dejado de llover. Caminamos despacio a casa, cargando las bolsas de la compra, disfrutando del aire fresco y limpio. Y entonces la vi, una figura familiar de pie frente a nuestro edificio. La sonrisa se me borró del rostro. Jamás habría imaginado que Chloe me encontraría, que vendría desde tan lejos. Olivia, siempre tan observadora, notó enseguida el cambio en mi semblante. Siguió mi mirada hasta la mujer que estaba a poca distancia e instintivamente se interpuso entre ella y yo. El rostro de Chloe, que antes reflejaba una ansiosa esperanza, se endureció al ver a Olivia a mi lado. Al acercarse y ver el rostro de Olivia, su expresión se transformó en pura furia. Se acercó a grandes zancadas y yo me interpuse rápidamente entre ellas. ¿Quién eres?, le exigió Chloe a Olivia. Creo que esa es mi pregunta, respondió Olivia con frialdad. Chloe estaba furiosa por haber sido bloqueada, pero me miró y pareció contenerse. Olivia la ignoró y se volvió hacia mí. Ethan, ¿la conoces?, asentí. Un destello de preocupación cruzó el rostro de Olivia. Está bien. Vámonos, dije, comenzando a alejarme. No le hagas caso. Ethan, por favor, ¿podemos hablar?, suplicó Chloe. Dudé. Olivia probablemente ya se había dado cuenta de nuestra relación. Sabía que esto no se resolvería fácilmente. Deberías hablar con ella, dijo con dulzura. Te espero más adelante. Asentí y ella tomó las bolsas de la compra, alejándose un poco por la calle para darnos espacio. Habíamos intercambiado todo esto sin siquiera mirar a Chloe, como si fuera una completa desconocida. Finalmente me giré para mirarla. Chloe, no hay nada más de qué hablar. Elegiste a Julian. Tienes que dejar el pasado atrás. Mi voz sonó fría y distante, y la vi estremecerse. Hacía mucho tiempo que no hablábamos como es debido. En su recuerdo, yo siempre había sido amable con ella. Nunca había visto esta faceta mía. Ethan, sé que me equivoqué, comenzó, con la voz temblorosa. Debí haberte reconocido. ¿Puedes perdonarme? Sé que estás dolida por lo de Julian y por mí, pero ya pagué por mis errores. Descubrí todo lo que te hicieron y les hice pagar con creces. ¿Podemos estar juntos ahora mismo? Te he echado tanto de menos. Su voz era débil y suplicante, temblando por una emoción que no podía controlar. Estaba verdaderamente arrepentida. Desde que supo la verdad, sentía un enorme vacío en su vida. Tras semanas de búsqueda, por fin me encontró y lo único que deseaba era acortar la distancia que nos separaba. Sus ojos brillaban con una esperanza desesperada. No respondí de inmediato, solo sostuve su mirada. Algo en mi expresión la hizo titubear y apartó la vista, incapaz de sostenerme la mirada. Tras un largo silencio, finalmente hablé. Chloe, ¿sabías que he estado enamorado de ti desde la secundaria? Los momentos que pasamos juntos son los recuerdos más preciados de mi vida. Fueron tan perfectos que parecían irreales. Siempre esperé que supieras que era yo o que me dieras un minuto para explicártelo, pero nunca lo hiciste. He tenido mucho tiempo para pensar y he decidido dejar el pasado atrás. Ethan, empezó Chloe, con el rostro desencajado por la desesperación. Quería decir algo, lo que fuera, pero las palabras no le salían. Chloe, en el momento en que decidí dejarte ir, me prometí no mirar atrás. Te amé, pero ya no. No hay futuro para nosotros. Por favor, deja de buscarme. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé. Chloe me observó mientras caminaba hacia Olivia, y una oleada de profundo arrepentimiento la inundó. Antes de venir a Australia, había imaginado este momento 1000 veces. Pensaba que mientras me tuviera de vuelta, nada más importaba. Pero aquí estaba yo, diciéndole a la cara que ya no la amaba. Sentía como si le hubieran congelado el corazón. Después de ese día, no volví a ver a Chloe. Oí que vendió su empresa y desapareció. Nadie supo nunca a dónde fue.
Mis padres intentaron contactarme después, pero nunca respondí. Simplemente devolví por correo los papeles de la indemnización por despido. Mentiría si dijera que no me afectó en absoluto, pero no tenía ninguna intención de volver a hablarles. Esa etapa de mi vida había terminado. Un año después, tenía mi propio pequeño estudio de diseño y un círculo íntimo de amigos que compartían mi pasión. Era más trabajo que mi antiguo empleo en la empresa, pero por fin estaba viviendo mi sueño y sentía una profunda satisfacción. El día de la inauguración oficial de mi estudio, fui a buscar a Olivia para celebrarlo, pero no abrió la puerta. Intenté llamarla, pero saltó el contestador. Llamé una y otra vez, pero nunca contestó. Entonces, me llegó una alerta de noticias al móvil. Un Pagani negro había sufrido un accidente a alta velocidad. El conductor murió en el acto. Se me paró el corazón. Para su 25 cumpleaños, le había comprado a Olivia un Pagani negro. Sin leer más, me subí a un taxi y conduje a toda velocidad al lugar del accidente. Jamás había sentido un pánico tan intenso. En cada semáforo en rojo, rezaba. Cuando llegué, la zona ya estaba acordonada con cinta policial. Intenté pasar corriendo, pero un agente me detuvo. Le expliqué que conocía al dueño del coche con el que necesitaba hablar. El agente me preguntó qué parentesco tenía con la conductora. «Es mi pareja», le respondí sin pensar. El agente pareció confundido por un instante, luego me mostró la identificación del conductor para confirmar. El hombre de la foto tendría unos 60 años, era un conocido narcotraficante que, al parecer, había sufrido un infarto al volante. El alivio fue tan grande que me fallaron las piernas y me desplomé en el pavimento. Cuando Olivia recibió la llamada de la policía, estaba completamente confundida. Solo cuando llegó al lugar del accidente y vio el Pagani destrozado comprendió. Corrió hacia mí y me abrazó. «Está bien, Ethan», susurró. «Estoy aquí. Te tengo». Las lágrimas me nublaron la vista al mirarla. «¿Dónde estabas?», lloré. «Te busqué por todas partes». Estaba muy preocupada. «Te estaba preparando una sorpresa», dijo en voz baja. «Iba a invitarte a salir hoy». «¿En mi nuevo estudio?», pregunté con la voz quebrada por la emoción. «¿Cómo lo supiste?». «Las cámaras de seguridad», admití. Se dio una palmada en la frente en broma. Se había olvidado de eso. La había visto preparándolo todo antes, pero fingí no darme cuenta para no arruinarle la sorpresa. «¿Y bien, cuál es tu respuesta?», preguntó, sacando una cajita del bolsillo y abriéndola para mostrar un anillo. Me quedé mirándolo, sorprendida. Pensé que me estabas invitando a salir, no proponiéndome matrimonio. Da igual, dijo encogiéndose de hombros. De todas formas, pensaba preguntártelo tarde o temprano. Su seguridad, su confianza en nosotros, me hizo llorar de nuevo. Me embargó la emoción, me conmovió profundamente y me sentí inmensamente feliz. Tendré que pensarlo, bromeé. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió sonriendo. El sol se abrió paso entre las nubes, bañándola en una luz cálida. Sentí que el vacío en mi corazón finalmente comenzaba a sanar y Olivia fue la luz del sol que lo hizo posible.